Bueno, aquí estamos con Ilka de Octavo Arte. Bienvenida, Ilka. Gracias, gracias. Sí, señor. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Ya vimos La Sombra del Sol. Es correcto. Y vamos a hablar entonces, vamos a comparar Simón con La Sombra del Sol. ¿Qué sucede? Se acaba de reunir el ANAC para elegir la película que nos va a representar en el Oscar para que sea considerada como nominada al Oscar. Exactamente, una preselección. Perfecto. Y la votación fue reñida. Sí, entre La Sombra del Sol, te quedó apenas de un voto de diferencia entre La Sombra del Sol y Simón. Sí. Ahora, la gente doliente de Simón, de la película Simón, en las redes sociales denunció que había un fraude, que las votaciones no fueron correctas. Y de hecho hay una serie de comunicados que han salido. Es correcto. Los hemos visto y todo. Sí, es correcto. Y la otra parte, el ANAC y algunos, hemos contactado a algunos miembros votantes que estuvieron en las votaciones y todo esto, nos han dicho que no ha habido ningún tipo de irregularidades. Sí hay un comunicado que lo hizo recientemente el director de la Caja. Correcto, Lorenzo Vigas, que también estuvo entrando en la postulación el año pasado por su película de la Caja, pero que ganó el León de Oro en Venecia por Desde Allá. Ya va, que también él tuvo controversia el año pasado, precisamente, porque su película de la Caja se dijo que no era una película venezolana, claro, que no tenía los requisitos, y después eso se desmintió. Es cierto. Y volvemos este año otra vez con otra polémica parecida, y el mismo director emitió un comunicado que lo acompañan en la firma varios cineastas reconocidos, y ellos hacen unas recomendaciones para que el proceso de ahora en adelante sea más transparente, haya más debate y para tratar de evitar la controversia. Sí, porque ya van 2 años consecutivos que está sucediendo esta circunstancia, y ya un tercer año sería como que absurdo que vuelva a pasar, que se siga discutiendo por qué una película tiene que ir y por qué otra no va a los Oscars. Lo que pasa es que Diego Vicentini ha hecho como pataleta, en realidad, porque su película no fue elegida, y además esa película es bastión de un sector de la oposición. Entonces también allí hay un problema político, porque bueno, en Venezuela, de quienes no sean venezolanos, que no hayan vivido esto, y los que todavía estamos aquí, en Venezuela está muy politizada e incluso ha permeado en sectores culturales y entre ellos el cine. Entonces por eso también es que está esa polémica. Correcto, ¿no? correcto. Pero no es porque sea una mala película, o sea, hay que aclarar, ambas películas son muy buenas, tanto La Sombra del Sol como bueno, y de hecho asistimos a la premiere de La Sombra del Sol porque el argumento de los que defienden a Simón era que la única película era Simón, no había otra. Sí. Era lo máximo. Las demás estaban, pero muy por debajo. Sí, cosa que no fue cierta. Porque vimos La Sombra del Sol en el cine, en la premiere, y es una película tan válida como Simón. Así. Ilka, tu opinión de comparando Simón y La Sombra del Sol. ¿Cuál te gustó más? Me gusta más el guión de La Sombra del Sol. Claro. Porque me parece que es un guión que no solo tiene lo de la inclusión, que lo habíamos hablado, de la inclusión sorda, de la comunidad sorda, también tiene la inclusión de la comunidad LGBT, que también la habíamos hablado. Ojo, no es spoiler que estamos haciendo. No, es que tiene una inclusión, pero no es una cosa tampoco, o sea, la película no es LGBT tampoco. No, es para muy nada. Sutil, porque eso de repente tú dices eso y la gente se asusta, ¿no? Y hay ciertos sectores que se asustan. Bueno. Pero me parece que es un guión que está muy bien llevado, un guión muy venezolano, que tiene unos diálogos muy buenos, en donde los personajes no son acartonados. 2 películas denuncian lo que está pasando en Venezuela, cada una en su nicho, en su puesto, ¿no? En el caso de Simón, la cuestión de la inmigración y del exilio, y en el caso de La Sombra del Sol, lo que sucede en el aspecto interno. En Venezuela, sí, no hay agua, se va el agua, se va la luz, la delincuencia, el crimen organizado, todas esas cosas. Entonces las 2 películas critican lo que está pasando en Venezuela. Porque es que, bueno, yo tenía un profesor que decía, Noel Parada, que no hay texto sin contexto. Claro. O sea, ellos así que, pero además que tú eres profesor también. Aparte. Pero el detalle es que son 2 visiones diferentes, ¿no? Exacto. O sea, porque si Diego Vicentini, a pesar de que no vive aquí, fue de aquí y bueno, vivió toda una serie de vicisitudes, porque además él estaba involucrado en las guarimbas,
que bueno, no por eso desdecimos de él, o sea, más bien creo que es como contar un poco su historia. Claro. Y además el personaje de Christian McCaffrey lo hace muy bien y es una película muy humana, o sea, tú sufres con Simón, yo sufrí con Simón, es la hora y media que estuve allí. No, y la factura, que lo que tú decías, la factura, o sea, todo lo que es la fotografía, el diseño de producción es impecable. La edición también. Bueno, es lo que tiene una, lo que no tiene una lo tiene la otra. Y viceversa. Simón es una película que técnicamente me parece técnicamente mejor que La Sombra del Sol. Sí. Pero La Sombra del Sol a nivel de texto y a nivel de personajes es mejor. Sí. Porque es una película, La Sombra del Sol es una película coral. Sí, es una película donde se destaca el elenco de actores. La película se entiende en cierta forma por qué ambos bandos, los que votaron por Simón y los que votaron por La Sombra del Sol, sus argumentos eran que esa película tenía los méritos para ser postulada, que la consideraran en los Óscares. Ahora, La Sombra del Sol es una película que, esto es importante, plantea un tema que gusta mucho a la academia. Últimamente, el Oscar, cosa que a mí no me gusta, que he criticado, y lo sabe Frank, tú también lo sabes, Ilka, parece un brazo del Partido Demócrata, porque todas las películas que ganan, la mayoría son películas que tienen que ver con el tema de inclusión. Bueno, Coda, por ejemplo. Coda, que es buena, es un remake, Coda, pero es una película totalmente televisiva. No es una película cinematográfica. Así es. Y simplemente por el tema ganó el Oscar, ¿no? Entonces, la gente que votó por la Sombra del Sol, creo yo, los que votaron en el ANAC, vieron como una gran posibilidad por el tema que plantea, que posiblemente fuera considerada por el tema que plantea, que es lo que el Oscar actualmente prefiere más. Sí. Los otros lo de Simón, como la película se estrenó en Estados Unidos, claro. La academia, la parte de guionistas de la academia, de la biblioteca de guiones de la academia, el historial de la academia de guiones, pidió el guión de Simón, que lo merece, ¿no? Para tenerlo en el historial de la academia. La película se ha presentado en Estados Unidos, por supuesto que los venezolanos que están en el exilio van a responder de manera abrumadora a la película, claro, van a llorar. Es que por eso es que es algo político también, sí, ¿ves? O sea, ahí también está el trasfondo político. Claro, es un trasfondo político, y lo que nosotros lamentamos es que se haya utilizado el cine como herramienta política. Sí. Ese es el gran problema, cuando el arte, y aquí no solamente abarco el cine, sino también el arte, cuando utilizamos el arte con una intención interna y no con agendas políticas, claro, pasa a ser arte. Pero cuando el arte se utiliza, por supuesto, cuando el arte se utiliza a favor de alguna ideología, de alguna agenda política, termina convirtiéndose en propaganda. Propaganda. Que es lo preocupante, que es la película Simón es una película que, gracias a Dios, no fue panfletaria. Afortunadamente no cae en la propaganda. La película, política. Pero lamentablemente lo que está pasando fuera de la película ya se convierte en propaganda. Eso es por supuesto, y lo entendemos, la gente que detesta al gobierno, que odia al gobierno, va a amar la película y va a decir que esa es la película, claro. Y van a haber algunos sectores que van a decir que si no apoyan esa película es que uno está con el gobierno, que uno es comunista, y todo esto. Es que eso era lo que se decía. Porque es parte del extextremismo que existe en esto. Pero no significa que La Sombra del Sol sea una película de algún sector. Pues, lo que pasa es que es la misma dinámica de lo que tú estás diciendo. La dinámica política. Como este lado dice que Simón es una película que es de oposición, entonces los demás pueden pensar que esta es del otro lado. Y no, Vicentini hizo un reclamo sobre que el segundo asistente de dirección de La Sombra del Sol era parte del jurado de la ANAC. La manera en cómo lo hizo no fue la más adecuada. No. Porque siento que de alguna manera allí la efervescencia de la juventud duró. Claro, él está sentido porque su película no fue prenominada al Oscar, ¿no? Porque todas las películas, los países mandan una película para la nominación a Mejor Película Internacional, que es la nominación por la que está optando Venezuela, ¿no? Sí, que además hay un proceso, ¿no? Eso lo podemos decir después, pero hay un proceso. El detalle es la manera en cómo lo hizo, porque él descalifica la otra película y no es la idea. Y bueno, ya hay antecedentes de eso, que de hecho Fran lo había comentado fuera del aire, lo puede volver a decir. No, ya va, él hace un post por Instagram, sí, donde él argumenta que su película es la única. Sí, que no hay otra. No hay otra que es esa.
¿ok? Entonces ya va, o sea, él quiere que su película gane en todas partes, a juro. Y si no gana, entonces hay un fraude, hay una irregularidad, que no estamos diciendo que reclame, él puede reclamar, pero lo que no puede ser es que él, por ejemplo, diga que el listado de las personas que estuvieron allí en el ANAC, en ese listado haya personas que son desconocidas y que no son del mundo del cine, cuando hemos contactado con personas que estuvieron allí, que si son personas respetadas, que son personas del mundo del cine. Y tienen una trayectoria. Claro, porque es descalificar no solo la película, sino al comité. Entonces claro, no es la idea porque su generación seguiría descalificando. Claro. Entonces descalificas como el SENAC, el ANAC, o sea, todo eso, si bien obviamente hay gente en esas instituciones que son del gobierno, porque obviamente son supuesto, del gobierno, claro, no puedes descalificar, porque no puedes descalificar el trabajo. No, ya va otra cosa porque importante. La elección no te favorece. Pero ya va otra cosa importante. Tú no puedes pretender, siempre va a haber, eso es normal, va a haber gente con tendencia a la derecha y gente con tendencia a la izquierda. No puedes quitar eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a matar los que no te gustan? O sea, los de derecha, los de izquierda, que no les gusta la derecha, van a matar los de derecha. O viceversa. Entonces, es absurdo eso. Va a haber gente con postura política. Ahora, mi opinión es que el director de Simón es joven. Sí, claro. Y la juventud es sinónimo de arrogancia. Y bueno, él cree que su película es buena, pero yo tengo que decirlo, su película no es El Ciudadano Kane. No, tampoco. El director tiene que dejar que su película hable por él. Él no tiene por qué. En dado caso, quien tenía que hacer el reclamo, en dado caso, y se veía bien, era el productor de la película, porque no es el autor de la obra, es el productor. Pero que el financista, pero que salga el autor de la obra a hablar de su película, al menos que sea una entrevista o en un documental, eso es otra cosa. Es otra cosa. Que lo está entrevistando Erika Montalbarte, es otra cosa, diferente. Pero fuera de allí, que el director haga un post para él decir que su película es lo máximo, ¿verdad? Y descalificar a cualquier otra película que no hubiese sido elegida si no es la de él, me parece ya un exabrupto. Y él tiene que, yo lamentablemente lo digo, él tiene que revisarse. Ha comenzado muy bien con su ópera prima. Es un buen director y yo creo que va a hacer muchas cosas brillantes por delante, pero tiene que calmarse. Tiene que el ego bajarlo un poquito, ¿no? No sé qué ustedes opinan de eso. Bueno, ¿qué opina Fran? ¿Qué opino yo? Bueno, también lo voy a reconvertir con una pregunta, un poco ya para cerrar el tema. Si ustedes hubiesen estado en la academia, me refiero, en la ANAC, fuesen votantes de la ANAC, hubiesen elegido entre las dos películas, ¿cuál hubiesen elegido? ¿Simón o La Sombra del Sol? Entonces, una cosa, yo hubiese votado por La Sombra del Sol. Yo también hubiese votado por La Sombra del Sol. ¿Y tú? Yo hubiese sido más salomónico. Lanzo a Simón, que concurse por mejor guión original, ya que lo pidió la academia para tenerlo en su biblioteca, y lanzo a La Sombra del Sol en la carrera a mejor película en habla inglés. Pero yo no sé si puede lanzar a competir a Simón por el mejor guión. Creo que no es así. El mejor guión lo escoge ya la academia en las votaciones. Y esto fue todo por Versus Cine. Gracias, Ilka. Gracias. Tus redes sociales, por Gracias favor. a ti. @8bogarte3 y @Ilka Pacha. Sin duda alguna. Bueno. Y por supuesto la recomendación que siempre hacemos, suscríbanse al canal, los comentarios para que nos digan de todos, somos pro gobierno, pro oposición o lo que sea, ahí tienen su espacio para comentar, activen la campanita para que sí, en todas y cada una de las siguientes ediciones siempre reciban una notificación de primera mano. Y creo que YouTube está bloqueando a los que mientan la madre, creo, ¿no? Sí, están diciendo mucho que no mienten madre. No. Que no se entienda. Sí. Creo que está bloqueando a los mentadores de madre, creo que sí. Pero bueno. Bueno, chao entonces, chao.